Bien, chicos, vamos a desarrollar, como estábamos comentando hace un ratito, el tema de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Ya, primero recordemos algo muy importante, de que cuando nosotros hacemos mención respecto de los recursos naturales, ya, estamos hablando de qué. A ver, aquí tenemos, miren, un gráfico que nos va a servir para entender qué son los recursos naturales, ¿no? Cuáles son sus componentes y cuál es el problema que actualmente enfrentan los recursos naturales. Primero recordemos que los recursos naturales son todos aquellos bienes que vamos a obtener de la naturaleza sin la intervención de la mano del hombre, ¿no? Asimismo, también debemos decir que los recursos naturales van a ser aquellos elementos que, si bien es cierto, encontramos en el medio natural, son aprovechables por el hombre. Puede ser de forma directa o transformándola, ¿no? Pero definitivamente cumplen un papel importantísimo de satisfacción de una necesidad del ser humano. ¿Ya? Eso es en primer lugar, respecto a lo que son los recursos naturales. Ahora, lo otro que tenemos que mencionar es que, si bien es cierto, estos son aprovechados, como ya habíamos comentado hace un ratito, ¿no? Esto permite que el hombre pueda satisfacer sus diversas necesidades. Y por esa misma razón, pues, tienen un valor, ¿no? Y además son un elemento bastante importantísimo dentro de lo que viene a ser el ámbito comercial, ¿no? Porque si nosotros cogemos los recursos naturales y los convertimos en materias primas, definitivamente pues podemos llevar a cabo la comercialización de los mismos en el mercado tanto regional como también en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, en ese caso podríamos hablar de lo que vendrían a ser los minerales, ¿no? Se extraen los minerales, se lleva a la refinería, ¿no? Ahí en la refinería pues se procesa, se, digamos, separan los diferentes minerales metálicos que se pudieran encontrar y luego de ello, convertido en materia prima, se comercializa, ¿no? Ese es un proceso que se viene dando en nuestro país desde hace bastante tiempo atrás, ¿no? También es importante hablar de los recursos naturales porque ellos van a contribuir al desarrollo económico de un país. Como vuelvo a repetir nuevamente el caso de los minerales. Por ejemplo, algo que en las últimas semanas nosotros hemos estado viendo y escuchando es que hoy en día el mundo entero, a consecuencia de la pandemia, ¿no? A consecuencia pues de todo lo que se ha vivido desde el año pasado hasta el momento actual, se está produciendo una crisis económica que no solamente se está dando en el Perú, sino es una crisis a nivel global. No es así, pero según la información que se nos brinda, es que si bien es cierto, en el caso, por ejemplo, de América Latina, los países de la región se han visto afectados, ocurre que en el caso del Perú, si bien es cierto, estamos enfrentando problemas de alza de precios, sucede que esto no es tan agobiante, ¿no? En la medida de que, como nosotros somos un país que exporta minerales, y estos minerales metálicos principalmente, sus precios están en alza, por esa misma razón es que la crisis económica no nos ha golpeado fuertemente. Entonces ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Cómo el hecho de que nosotros tengamos una economía basada en la exportación, en la comercialización de metales, eh, permite pues que haya cierta estabilidad dentro de nuestra economía. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos otorgarle valor agregado a esos minerales? Es decir, ¿no? Si no solamente los refináramos, sino los transformáramos a través de una industria, ¿no? Que vendría a ser una industria intermediaria o una industria transformativa. Si se pudiera dar ese caso, muchachos, pudiésemos obtener obviamente beneficios económicos mucho más altos todavía, ¿no? Pero eso es un proceso que se va a tener que dar de manera progresiva, bueno, ¿no? Dependiendo mucho de las autoridades pues, de nuestro país, ¿no? Y respecto de lo que sucede en el contexto mundial, uno de los grandes problemas que están enfrentando los recursos naturales hoy en día, muchachos, es que debido a que hay un crecimiento de la población a nivel mundial, ¿ya? ¿Cuántos somos en el planeta hoy en día? ¿No? Habría que preguntarnos, ¿cuántos habitantes hay en el planeta Tierra? Si hablamos del número total de habitantes, bueno, tendríamos más o menos que señalar que en promedio en el planeta hay cerca de 7.000 millones de habitantes, ¿no? 2.000 millones más que hace pues unas 5 décadas atrás aproximadamente, ¿no? Es decir, la población, ¿no? En el planeta se ha incrementado de una manera considerable. Lógicamente, a mayor número de población va a haber una mayor demanda.
de alimentos, mayor demanda de materias primas, ¿no es verdad? Y eso, por supuesto, va a impulsar a su vez, ¿no?, lo que es la actividad científica y también la actividad tecnológica. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que toda esa situación está provocando que los recursos naturales se extraigan en mayores proporciones, en mayores cantidades que hace 50, 100 años atrás, ¿no? Y eso, por supuesto, está afectando, ¿no? Está afectando no solamente el hecho de que la flora y la fauna se vea reducida, sino los otros elementos que forman parte también de los recursos naturales, como el suelo y el agua, se vean bastante afectadas, ¿ya? Y el otro problema también es que toda esta situación que estamos comentando está básicamente generada por la constante actividad que el hombre desarrolla en el medio natural, ¿ya? Entonces, hay una situación preocupante hoy en día respecto a los recursos naturales. ¿No es así? La preocupación va por el hecho de que se está extrayendo de una manera desmesurada los recursos para abastecer la demanda de una población cada vez mayor. Ahora, a nosotros lo que nos dicen es que de aquí al 2100 la población en el planeta va a aumentar. Ya no vamos a ser 7.000 millones de habitantes, sino para el 2100 se calcula que más o menos podríamos llegar a ser 9.000 millones de habitantes, ¿de verdad? Y eso implicaría muchos más problemas todavía de abastecimiento, ¿no?, de toda esa población. ¿Qué hacer? ¿No? Bueno, uno diría, pues, uno de los, de repente, caminos para evitar esta situación de que los recursos empiecen a encarecerse sería quizás impulsar, ¿no?, el control de la natalidad. ¿No? Otro de repente diría, ¿no?, llevar a cabo pues una serie de programas a través del cual se busque, ¿no?, restituir los recursos naturales o reemplazar los recursos naturales por otros tipos de productos. Bueno, todo ese proceso se está dando en la actualidad, ¿no? Pero también, por supuesto, pues muchas veces está generando problemas a nivel de salud para la población. ¿Ya? Veamos por aquí cómo se clasifican los recursos naturales. Ya sabemos que los recursos naturales entonces son todos los elementos de la naturaleza que son aprovechables por el hombre, ¿no?, para satisfacer sus diversas necesidades, ¿no? Eso lo hemos comentado hace un ratito. Pero cuando nosotros hacemos una clasificación de los recursos naturales, debemos señalar lo siguiente, que existen diversos tipos de recursos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en nuestra etapa inicial nos enseñaron pues que podíamos hablar del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral cuando hablamos de los recursos naturales, ¿sí o no? Esa es una manera de clasificarlos. Nosotros nos vamos a referir a la clasificación o a los tipos de recursos naturales según su aprovechamiento, ¿correcto? Según su capacidad también de regeneración, ¿ya? Sobre todo esto último. Entonces, según su capacidad de regeneración o el tiempo que demora, ¿no?, en regenerarse, nosotros vamos a clasificar a los recursos naturales en renovables y no renovables, ¿correcto? Vamos a agregar un tercer tipo también que serían los inagotables. Pero vamos a referirnos principalmente a estos dos, que serían los recursos renovables y los recursos no renovables. ¿Ya? Ahora, ¿qué serán los renovables? Bueno, ¿no? Dentro del grupo de los recursos renovables vamos a encontrar a todos aquellos organismos que crecen y se renuevan y que se pueden, digamos, pues regenerar, ¿ya? Digamos, en un corto tiempo, ¿ya? Y estos recursos se van a caracterizar porque tienen la posibilidad de ser usados una y otra vez, o sea, ser usados constantemente, ¿no? Por ejemplo, dentro de los recursos renovables podemos hablar de la flora y de la fauna. Pero la flora y la fauna no son los únicos componentes de los recursos renovables. Existen otros más. ¿Ya? Por esa misma razón, si nosotros queremos entrar un poquito más, ¿no?, a los recursos naturales renovables, podemos hablar de los recursos renovables verdaderos y los recursos renovables aparentes. ¿Correcto? ¿Cuáles serán los verdaderos? Bueno, los recursos renovables verdaderos son aquellos que se caracterizan porque se pueden reproducir. ¿Correcto? Reproducir, o sea, ¿no?, digamos, su población, ¿no?, se puede incrementar, ya se puede regenerar, se puede constantemente reproducir en periodos cortos. Dentro de ellos, por ejemplo, estaría la flora, la fauna y los microorganismos, ¿no? Lógicamente la fauna se puede reproducir. ¿No es así? Los microorganismos igual. ¿No es así? Y si hablamos de la flora también. Pero para que estos procesos se puedan llevar a cabo,
son importantes tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, es cierto que la fauna se puede reproducir en corto tiempo, ¿no es así? Si acá nosotros hablamos de los ovíparos, ¿no? Y de los vivíparos, ¿no? Sabemos que ellos, pues, se van a reproducir en un corto tiempo. Pero aún así, muchachos, sucede que si nosotros los usamos de una forma desmesurada, estos no van a tener la suficiente capacidad para poder reproducirse, para poder regenerarse, ¿no? Les comento un caso, ¿no? Por ejemplo, hace algunas décadas atrás, exactamente hace 50 años atrás, ¿ya? En nuestro país se vivió el boom, bueno, el boom de la pesca, perdón, ¿no? El boom pesquero. Hubieron empresarios peruanos, ¿no? También pues extranjeros, que se hicieron muy ricos, millonarios, ¿no? En poco tiempo, aprovechando el auge de la industria pesquera. Pero, ¿cuál era el principal recurso que se extraía del mar peruano? El principal recurso que se extraía de nuestro mar era la anchoveta, ¿no? La anchoveta es una especie marina de poco tamaño. No sé si ustedes alguna vez, claro, muy bien, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han consumido, ¿no? Anchoveta. La anchoveta es una especie bien pequeña, muy chiquita, delgadita, ¿no es así? Pero que tiene una alta concentración de omega 3. Por eso se dice que hoy en día se recomienda mucho su consumo, principalmente para los más pequeños. Si ustedes tienen hermanitos pequeños, ¿no? Sobrinitos en casa, recomiéndenles a las mamás, pues, ¿no? De su familia que les den de comer a la anchoveta, porque contiene, como ya les dije, mucho omega 3 y eso es muy importante para el desarrollo del cerebro, ¿ya? Pero hace 50 años atrás, la anchoveta no era destinada para el consumo humano. La anchoveta era destinada en grandes toneladas para poder desarrollar lo que es la producción de aceite y harina de pescado. Y el aceite y harina de pescado no estaba destinado tampoco para el consumo humano, sino que eran las materias primas con las cuales se producían los alimentos para el ganado, principalmente para el ganado porcino y también para el ganado vacuno. Entonces, de nuestro mar se extraía enormes toneladas, millones de toneladas en realidad, de esta anchoveta, ¿no? Que ahí mismo, ¿no? En las grandes embarcaciones se metía en un horno, se procesaba, ¿no? Y bueno, se obtenía, como te digo, el aceite y la harina de pescado, ¿no? Y luego se exportaba. Pero fueron tantas, ¿no? Las, digamos, las toneladas que se sacaron de nuestro mar, que esta especie estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, ya para los años 80, para los años 90, el gobierno, pues claro, ¿no? El gobierno, viendo esa situación de que esta especie estaba en peligro de desaparecer, de extinguirse, ¿no es verdad? Dijo, un momento, ¿no? Paren. No pueden seguir extrayendo en la misma proporción porque desaparece un recurso importante. Es así que se declara en veda, ¿no? A esta especie. La veda, muchachos, es digamos, un mecanismo que se emplea para evitar que las especies sean exterminadas. ¿Ya? Así pasó con la anchoveta y durante muchísimo tiempo no se extrajo en grandes cantidades, ¿no? Igualmente con otros recursos como la famosa macha. ¿Ustedes alguna vez han comido macha? A ver si me comentan. ¿No? Yo recuerdo de muy pequeña, ¿no? A los 5, 6, 7 años, recuerdo a mi abuela en casa cocinar, por ejemplo, un arroz con machas, ¿no? O un chupe de machas, que también es un recurso que procede del mar, ¿no? Y miren, durante muchísimo tiempo, sí, ¿sabe lo que pasa? Yo les aseguro que ustedes no han comido macha, a no ser que, ¿no? Que pues estén de repente en provincia, qué sé yo, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo no se ha consumido porque la macha estuvo también a punto de desaparecer, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que durante mucho tiempo se dejó de extraer. Y en estos últimos años, nuevamente se ha visto en el mercado matcha, que también es muy importante su consumo, ¿ya? Los recursos del mar contienen una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Y es fundamental dentro de nuestra dieta de alimentación. La matcha, miren, es un crustáceo, ¿ya?
Se parece mucho, no sé si ustedes han comido choro, ¿ya? El chorito, ¿no? Chorito a la chorrillana, por ejemplo, al chalaca que le dicen, ¿no? ¿Ya? Su contenido, su característica interna, ¿no? Del choro es muy similar al de la macha, pero la macha era un poquito más grande, un poquito más gruesa. ¿Ya? Y esta durante mucho tiempo no se pudo consumir. Y en los últimos años, vuelvo a repetir, sí se está viendo en los mercados. Ya, pregunten a sus padres si ellos de pequeños comían matcha. Y yo les aseguro que les van a decir que sí. Ustedes no lo hicieron. Varias generaciones no las hicieron. ¿Por qué? Por el problema de la escasez. ¿Correcto? Lo mismo sucede, ¿no? Con el paiche, con, por ejemplo, pues la vicuña, que si bien es cierto son parte de recursos naturales renovables, verdaderos, sucede de que si constantemente se está cazando estos animales, se está pescando, no les van a dar la oportunidad para que se puedan reproducir. ¿No es así? Y se pone en riesgo de extinción. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a los recursos naturales renovables verdaderos. Aquí también podríamos hablar de los microorganismos, que juegan un papel muy importante también en el medio natural. ¿Ya? Asimismo, tenemos a otro grupo que vendrían a ser los recursos renovables aparentes. ¿Cuáles serán esos recursos renovables aparentes? Aquellos que se pueden regenerar, pero que no se pueden reproducir, ¿ya? O sea, regenerar, ¿qué implica? Una recuperación. ¿No es así? Pero la reproducción implica incrementar el volumen, el número. ¿No es así? En este caso, los aparentes se regeneran, mas no se reproducen. Ejemplo, ahí tenemos a lo que vendría a ser el suelo, ¿no es verdad? Aquí está el suelo, vamos a activar el puntero láser, ¿ya? Para poder identificarlo. Ahí está, el suelo, el aire y el agua. También recursos naturales, ¿ah? Por cierto, ¿ya? Ahora, ¿el suelo se puede regenerar? Sí. Profesora, ¿pero que el suelo también se agota, se debilita? Por supuesto. Cuando se lleva a cabo el cultivo de productos en suelos, ¿no? Sucede que las plantas van a absorber los minerales del suelo, ¿sí o no? La planta no solamente absorbe el agua que hay en el suelo, ¿no? A través de sus raíces también absorben los minerales, ¿no? Entonces, para que este suelo se vuelva a recuperar, ¿no? Se vuelva a, digamos, regenerar, ¿ya? Es importante que se le dé un periodo de descanso. Por eso, en tiempos antiguos y todavía hoy en día en el interior del país, en esas comunidades altas, el campesino cultiva, pero no cultiva todos los meses del año. Hay periodos en los que puede cultivar, ¿no? Inicia la siembra, luego la cosecha, y otros periodos en los que deja descansar la tierra, ¿no? Cosa que forma parte pues, de la sabiduría ancestral, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que al suelo no se le deja descansar. Al suelo constantemente se le está utilizando, ¿no? Y como ya no tiene nutrientes, muchas veces se le agrega abonos artificiales, se le agrega, ¿no? Una serie de fertilizantes artificiales que por supuesto van a permitir o van a ayudar a que las plantas crezcan, pero eso va a afectar al suelo. Entonces ahí estamos viendo un problema preocupante. Lo otro, ¿no? Que esos suelos, como son utilizados permanentemente, se están regando. Y el riego constante también genera afectación. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras lavándolo constantemente. Entonces hace que pierda sus minerales y las sales que forman parte de este. ¿Ya? En el caso del aire, pregunto yo, ¿el aire también se puede regenerar, se puede recuperar? Bueno, cuando nosotros hablamos de aire, pues estamos refiriéndonos a lo que vendría a ser, ¿no? Parte de lo que conocemos como atmósfera, ¿no? Que es un tema que ya nosotros anteriormente habíamos visto. Y sí, sí se puede lograr la recuperación de este, ¿no? Justamente un papel importante, ¿no? Para poder mantener, digamos, el equilibrio dentro de nuestra atmósfera, lo van a cumplir tanto las plantas, al igual que también, pues, otros elementos que hay en el medio, ¿no? Por ejemplo, a través de la fotosíntesis, las plantas van a liberar, ¿no? Van a producir oxígeno que van a liberar y por otro lado van a absorber, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Entonces, este proceso que se desarrolla de manera permanente permite un equilibrio a nivel de lo que es la atmósfera, ¿no es verdad? Pero ¿qué sucede en los tiempos actuales? Que los grandes bosques que hay en el planeta, que son como, ¿no? Como los respiradores o como los pulmones que tiene nuestra Tierra, ¿no? Esos grandes bosques están siendo deforestados. Y al deforestar están rompiendo, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? Ese orden que hay dentro del medio natural, ya afectando de esta manera también a la atmósfera. Pero sí, el aire sí se puede regenerar. Un caso, por ejemplo, ¿no? Que está vinculado con la atmósfera.
¿Recuerdas tú cuando hablamos acerca de lo que era el problema de el agujero de la capa de ozono? ¿No? La capa de ozono forma parte de nuestra atmósfera, ¿no es así? Y esta había sido afectada a consecuencia de ¿qué? Pues había sido afectada a consecuencia de que la actividad industrial había generado la emisión de ciertos gases, como los gases clorados o fluorados, que afectaban a la capa de ozono. Entonces, para los años 80, cuando se descubre dicho agujero, el famoso agujero de ozono, entonces se empieza a indagar, ¿no? Se pregunta dónde está, ¿no? la causa de este problema. Y cuando se descubre que la causa está vinculada con la emisión de estos gases fluorados que estamos comentando, inmediatamente se inicia toda una campaña. Y esa campaña trae como resultante, pues, que se reduzca no solamente la emisión, no solamente la fabricación, sino el uso, ¿no? de todos estos productos que liberan gases fluorados al ambiente. Y es así como poco a poco la capa de ozono se ha venido regenerando. Entonces se toman fotografías, ¿no? satelitales y se compara, ¿no? lo que vendría a ser el agujero de ozono de los años 90 con el agujero de ozono de estos últimos tiempos y vemos una reducción. ¿no? Y nos dicen que de aquí para el 2050, si se sigue manteniendo ese ritmo de recuperación, el agujero va a desaparecer. O sea, la capa de ozono se va a regenerar totalmente. ¿no? Eso es lo que nos plantean. ¿No es así? Entonces ahí nosotros vemos que sí, que este elemento se puede, digamos, pues regenerar, ¿ya? Más no se reproduce. El agua también es un recurso natural, ¿ya? De tipo renovable aparente. El agua se puede reproducir, no, pero sí se puede regenerar, ¿ya? Se puede renovar. ¿A través de qué? De lo que se conoce con el nombre del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el ciclo del agua, ¿no es verdad? Que comienza con ¿qué? Con la evaporación. Los rayos del sol calientan las aguas de los océanos, las aguas superficiales, se evaporan, ¿no es verdad? O sea, pasan de estado líquido a estado gaseoso. Estas moléculas de agua se van agrupando, forman nubes, ahí se da la segunda fase que se conoce como la condensación. Estas nubes son empujadas por los vientos hacia arriba, ¿no es verdad? Y conforme van ascendiendo y van encontrando zonas de menor temperatura, porque así es la atmósfera, acuérdate, la temperatura va disminuyendo con la altura, entonces sucede pues que en esas zonas altas las nubes, que es vapor de agua, van a cambiar de estado, ¿sí o no? Si están en estado gaseoso, a menor temperatura pasarán a estado líquido. Entonces la nube se rompe y se precipita. Ahí tenemos a la tercera fase. ¿ya? La primera es la evaporación, la segunda es la condensación, la tercera es la precipitación. ¿no? Ese vapor de agua se precipita en la zona continental, ¿no? Y ahí empieza a correr por todo el área continental. Al correr por el área continental, estas aguas de las lluvias, ¿no? van a alimentar a los ríos. Entonces ahí se da el proceso conocido como la escorrentía. ¿ya? Y parte de estas aguas que corren por el continente se van a infiltrar y ahí vendría la última fase que se conoce como la infiltración. ¿ya? Y ese proceso se va a hacer de manera constante. Profesora, ¿y qué pasa con las aguas subterráneas? ¿A dónde van a parar? Bueno, el agua subterránea corre como si fueran ríos debajo de los continentes. Y estos corren hasta desembocar en el mar. Y nuevamente se inicia todo ese proceso que hemos comentado. Entonces ahí vemos una regeneración constante del recurso hídrico, ¿correcto? Eso es algo muy importante que nosotros debemos pues de recordar. Pero, ¿qué está sucediendo en la actualidad con el recurso agua? Bueno, sucede muchachos que la sobrepoblación que hay en las costas, principalmente de los continentes, la sobrepoblación que hay en las grandes ciudades, está generando problemas a nivel de contaminación del agua. Los desechos en grandes cantidades, ¿no? enviados hacia los ríos, hacia los lagos, hacia el mar, están conllevando pues a que este recurso se vea bastante afectado. ¿no? Así que, si bien es cierto, tenemos recursos naturales que se pueden renovar, es así, en un corto tiempo, ya sucede que estos recursos están
hoy en día siendo amenazados por el uso indebido, ¿no? El uso irresponsable de parte del ser humano, ¿ya? Pero así como tenemos recursos renovables, también tenemos recursos no renovables, ¿ya? Y los recursos no renovables son aquellos que se van a caracterizar, en primer lugar, porque sí se pueden renovar, pero su renovación, digamos, implica un periodo muy prolongado en el tiempo, ya muy, muy largo. Estos recursos no renovables van a necesitar miles o millones de años para volver nuevamente a, digamos, recomponerse, ¿ya? ¿Qué pasa con estos recursos no renovables? Bueno, que se agotan al ser explotados, ¿ya? Por lo menos estos de aquí se van a agotar debido a que muchos de estos recursos no renovables son utilizados como fuente, digamos, o combustible para las diversas actividades que realiza el hombre, ¿ya? Ahora, dentro de los recursos no renovables, vamos a encontrar a los minerales, tanto a los minerales metálicos, ¿ya? Como los minerales de origen orgánico. ¿Ya? Cuando yo digo minerales de origen orgánico, ¿a qué me estoy refiriendo? A los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, el gas natural, el carbón mineral. ¿No es así? Y cuando yo digo minerales metálicos, obviamente, pues, ¿no? Ahí está el oro, la plata, el plomo, el zinc, el mercurio, el estaño, el tungsteno, etcétera, ¿no? También, pues, podemos mencionar dentro de este grupo a los que vendrían a ser los denominados semimetálicos. ¿No es así? Entonces, todos estos recursos que acabo de mencionar tienen una característica en particular, que los podemos hallar, ¿es así? En determinadas zonas, que los podemos explotar, podemos de repente extraer estos recursos pues por décadas, pero en algún momento esas reservas, esos grandes depósitos se van a agotar. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el hombre? Que mientras va explotando el recurso en un lugar, va a tener que ir a explorar otras zonas para que siga explotando el mismo recurso, ya que ese depósito, ese, digamos, contenedor natural, en algún momento va a quedar vacío. Caso, por ejemplo, del petróleo. ¿No es así? A ver, pregunto yo, ¿de qué parte del Perú, muchachos, se extrae el mayor volumen de petróleo? ¿De qué parte de nuestro país se extraerá el mayor volumen de petróleo? ¿De la costa, de la sierra o de la selva? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Mm? A ver, ya lo voy leyendo, ¿no? De la costa. ¿Será de la costa? De la selva, dice Victoria. Correcto, ¿ya? Hoy en día, el mayor volumen de petróleo extraído en nuestro país proviene de la selva, ¿correcto? De departamentos como Loreto, Ucayali, Amazonas también, ¿ya? Principalmente de la zona de Loreto. Y lo mismo sucede con el caso del gas natural, ¿no? Por ejemplo, hay gas natural en nuestro país, que se extrae ¿de dónde? De Cusco, ¿no? De la localidad de La Convención, y también del departamento de Ucayali, por si acaso. Ahí también hay gas natural, ya que se viene extrayendo mucho antes todavía. Pero, ¿no? Digamos, el último, ¿no? Gran hallazgo, bueno, no tan reciente, ¿no? Pero el último gran hallazgo de gas natural fue aquel, ¿no? Que dio por, pues, determinado la existencia de enormes depósitos de gas natural en la localidad de La Convención, que forma parte del departamento de Cusco, ¿correcto? Pero ustedes saben que ese proyecto de La Convención no viene de los años, ¿no? 2000, 2010, ¿no? 2020. Esto es mucho más antiguo. ¿Saben cuándo se hicieron estudios en esta zona de Cusco y se determinó que ahí había gas natural? A comienzos de los 80, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Pero la situación por la que atravesó nuestro país, ¿no? Entre ellos la hiperinflación, ¿no? Los conflictos sociales, armados, etcétera, no permitieron pues que el Perú sea visto, ¿no? Como un país que garantice que la empresa privada pueda funcionar sin preocupación alguna. Así que durante muchos años este fue, digamos, un proyecto dormido, hasta que recién en el 2000, ¿no? De ahí para adelante, con gobiernos como por ejemplo el de Toledo, se empiezan a desarrollar
una serie de proyectos en base a la extracción de lo que es el gas natural. Entonces entrega a una empresa, ¿no? A una empresa extranjera para extraer y bueno, hoy en día ya sabemos todo lo que está pasando, ¿no? Pero el caso es el siguiente, muchachos, que esa reserva de gas natural que tenemos en el Cusco obviamente no va a ser eterna. En algún momento se va a agotar, porque es un depósito, ¿no? ¿Y para cuándo será eso, profesora, más o menos? Bueno, ¿no? Se calcula que la extracción de estos yacimientos de gas natural más o menos va para unos 20 a 30 años. Pero mientras eso va pasando, se van buscando otros reservorios u otros depósitos de gas natural que pueda encontrar en el territorio. Igual sucede con el petróleo. Algunos contestaron, por ejemplo, que es de la costa donde se extrae el mayor volumen de petróleo, ¿no es verdad? Bueno, eso fue a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, departamentos como Tumbes y Piura eran departamentos claves en la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque de ahí se extraía petróleo. ¿Ya? Se encontraron muchos yacimientos conocidos con el nombre de tablazos. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el tema de tablazos, cuando hicimos relieve peruano? Como la brea, pariña, lobito, zorritos, el órgano, ¿no es verdad? Entre otros más. Y de ahí se extrajo petróleo. Y eso, miren, todavía no se proyecta desde antes de inicios del siglo XX. Dicen que poco después de finalizar la Guerra del Pacífico, ¿no? Algunos años más tarde va a gobernar en nuestro país el héroe, uno de los héroes pues, de la Guerra del Pacífico. Estamos hablando de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Tú debes ser por historia que él gobernó 2 veces al Perú. Bueno, fue en su primer periodo en la que se empezaron a firmar convenios con empresas extranjeras para que lleven a cabo la extracción del petróleo de esta zona del norte del Perú. Una compañía de origen inglesa llamada London Pacific sería la que iniciaría la explotación. Y lo hizo, ¿saben? Explotaron nuestro petróleo por cerca de 80 años. Primero los ingleses, luego pasaron las acciones a los norteamericanos, a la famosa IPC, que es la International Petroleum Company, que ustedes van a estudiar en historia del Perú, ¿no es verdad? Pero luego de 80 años, miren, todavía hay depósitos allá en la zona norte. Sí lo hay, pero en menor proporción. Por eso les digo que en la actualidad la mayor reserva de petróleo que tenemos en el Perú está en la zona de la selva, ¿no? Loreto, Ucayali, Amazonas serían departamentos claves al respecto. Profesora, ¿y cómo hacen para poder trasladar este petróleo, ¿no? Hasta lo que vendría a ser la costa? Bueno, a través de todo un sistema de conexión que se conoce pues como el oleoducto norperuano, ¿no? Un sistema de enormes tuberías instaladas desde la selva hasta Talara que transporta pues el crudo a las grandes refinerías para que ahí puedan ser tratadas, ¿no? Para que puedan ser, como su nombre dice, refinadas. ¿Ok? Entonces, a lo que yo quiero llegar es, muchachos, que podemos tener petróleo, ¿no? Que podemos tener minerales metálicos, podemos tener gas natural, pero estos son recursos no renovables. ¿Ya? ¿La naturaleza los puede producir? Claro, porque todo eso ha sido obra de la naturaleza. Pero, ¿cuánto tardó? Miles o millones de años. ¿Correcto? Por lo tanto, si encontramos depósitos y lo extraemos, pues en algún momento eso se va a agotar. Así que nuestra economía eternamente no puede depender de un depósito de petróleo o un depósito de mineral metálico. ¿Ya? Hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces tenemos recursos naturales renovables, verdaderos y aparentes, y tenemos recursos naturales no renovables. Es así que tardan muchísimo tiempo para su regeneración, ¿verdad? Y que se agotan conforme se va explotando, ¿ya? Y también en este grupo, como le dije hace un ratito, vamos a agregar a los denominados inagotables, ¿ya? ¿Qué son los recursos naturales inagotables? Son aquellos que, pues, son utilizados en baja proporción, ¿no? En comparación, ¿no? A lo que ya hemos mencionado hace un rato, como los renovables y los no renovables, y se caracterizan porque se regeneran a sí mismos. Estos recursos inagotables no dependen de la actividad humana, ¿correcto? Por ejemplo, dentro de estos recursos inagotables podríamos hablar de la energía del sol. ¿No es así? Hoy en día, cada vez son muchos más las ciudades en el mundo que están generando energía eléctrica a través de la energía solar, ¿no? ¿Tú has oído hablar de los paneles solares? De repente en tu casa tienes un panel solar.
¿no? Los paneles solares hoy en día están siendo muy utilizados en todo el mundo. Hace 20 años atrás, eso era algo muy lejano para un país como el nuestro. Pero hoy en día, muchas viviendas ¿no? en Lima tienen paneles solares. Y a través de ello generan energía, ¿no? para su vivienda. ¿No es así? Y esa energía no te la van a cobrar, ¿no? Lo único que tendrías que hacer tú, obviamente, sería, pues, comprar tu panel solar, ¿no? Que, por cierto, les comento algo. El precio de estos paneles, ¿no? Ha bajado en comparación a hace 20 años atrás. Si nosotros viéramos, ¿no? información respecto de ciudades como la ciudad de Sydney, ¿no? o las otras ciudades que forman parte de Australia, nos quedaríamos sorprendidos porque son ciudades en donde las construcciones ecoamigables o ecológicas están en boga por allá. Y es algo que de repente en unos años también se va a imponer aquí en nuestro país, ¿no? Viviendas que sean ecoamigables, viviendas que no generen problemas, por ejemplo, de incrementar pues la contaminación a nivel ambiental. ¿Ya? Y dentro de ello, una de las cosas que hacen, ¿no? dentro de estas ciudades ecoamigables que te digo, es utilizar recursos inagotables, como es el caso de la energía solar, para generar electricidad, que es menos contaminante que utilizar la energía eléctrica que procede de las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas contaminan. ¿Por qué? Porque se tiene que represar el agua en el curso alto del río. Y al represarla, estas aguas pues empiezan a tener problemas de ya, ¿no? De emposamiento, de material orgánico, ¿no? Que luego pues obviamente se va a descomponer, ¿no? y va a generar problemas pues de contaminación. ¿Ya? Entonces ya desde ahí, por ejemplo, tenemos ya una situación de contaminación ambiental, ¿no? Y vuelvo a repetir, la energía solar es menos contaminante. ¿Ya? En el caso de los inagotables, también podríamos hablar de la energía geotérmica. La geotérmica es la energía que procede del interior de la Tierra. Por ejemplo, ¿no? En diferentes partes del mundo, en zonas sobre todo del primer mundo, ¿no? O sea, países más desarrollados, se utiliza la energía geotérmica también para generar energía eléctrica, sobre todo en zonas en donde alguna vez hubo actividad volcánica. Ahí, ¿no? Donde hubo actividad volcánica y hay volcanes activos o dormidos, ya ahí se puede aprovechar esta energía geotérmica. Y tú preguntarás, no sé, aquí en el Perú existe lo mismo. Ahí yo te pregunto, ¿en qué lugar del Perú encontramos concentrado la mayor cantidad de volcanes? ¿Tenemos volcanes en nuestro país? Por supuesto que los tenemos. Y se contabilizan en un promedio de 400 volcanes aproximadamente en el Perú. Ah, ¿su tanto, profesora? Sí. ¿En la costa será? En la región andina principalmente, ¿ya? Por ejemplo, departamentos como cuáles. Arequipa, claro, el más conocido en Arequipa es el Misti, ¿sí o no? El Misti es un volcán activo, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Pero también está ahí, claro, ¿no? Arequipa, Moquegua, está también Tacna, está Ayacucho, por ejemplo, ¿ya? Cusco, Puno, son zonas en donde hay pues presencia de volcanes, ¿no? La mayoría de ellos, volcanes dormidos, también hay volcanes activos y hay algunos que incluso muestran actividad un poco más preocupante todavía, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esos volcanes, ¿correcto? Sobre todo los que están en la zona de Moquegua, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque esa energía que procede de la actividad volcánica, ¿ya? Ese calor que viene del interior de la Tierra, puede ser también aprovechado para generar energía eléctrica. Y nos dicen que si pudiésemos aprovechar esa energía geotérmica, podríamos generar a su vez energía eléctrica y calefacción, sobre todo calefacción, para aquellas zonas altas de nuestro país, en donde la población se muere en épocas de heladas, en épocas de friaje principalmente. Todos los meses, ¿no? de invierno, de todos los años, nosotros vemos a través de los medios de comunicación, ¿no? pues informes respecto de que el friaje ha afectado fuertemente a las comunidades altoandinas del Perú, ¿no? Que mueren menores de edad, que mueren adultos mayores, ¿no? Que afecta a la ganadería también, ¿no es así? Pero, ¿por qué? Bueno, pues obviamente el friaje es un fenómeno que genera que la temperatura ambiental baje bruscamente y pueda, ¿no? llegar a los 0 grados.
inclusive a menos de 0 grados. ¿No? Entonces, con esa temperatura brusca, la gente se va a ver afectada. Pero, ¿qué pasaría si en esos lugares que yo te comento, en donde antiguamente hubo actividad volcánica, se pudiera aprovechar la energía geotérmica? Pues las viviendas estarían calentitas, entonces no habría necesidad pues, de que la gente se muera de frío, como en otros lugares del planeta, ¿sí o no? Pero ¿eso qué implica? Inversión. ¿Y ustedes creen que van a haber empresas privadas que van a querer invertir en aprovechar la energía geotérmica para brindarlas a estas familias de pocos recursos? Ellos no van a poder pagar un servicio, ¿no es así? En caso de que se les diera. Así que por esa situación no se aprovecha ese recurso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3 tipos de recursos. Renovables, entre ellos verdaderos y aparentes, no renovables y los inagotables. ¿Correcto? Ahora, nosotros nos vamos a referir principalmente en esta clase a lo que vendrían a ser los recursos naturales renovables y los problemas que hay en el entorno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ahí ya vamos a hablar, ¿no?, de problemas a nivel ambiental, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que se enfrenta hoy en día, ¿no? Como ya habíamos comentado, problemas como la contaminación del agua, ¿no? La contaminación del suelo. El suelo también se contamina. Profesora, ¿cómo se puede contaminar el suelo? Cuando se le echa pesticidas, el suelo se contamina, ¿no? Cuando se le agrega fertilizantes artificiales, el suelo se contamina. ¿No es así? La desertificación es otro problema ambiental. La contaminación del aire, ¿no es así? Nosotros estamos ubicados en una de las ciudades cuyo aire es el más contaminado, según los estudios realizados de toda la región de América Latina. Imagínense ustedes, respiramos un aire súper contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué problemas? Bueno, problemas como por ejemplo el smog, problemas principalmente que tienen que ver con pues un sistema de transporte deficiente en nuestro país, ¿no es verdad? Que genera altos niveles pues de contaminación. ¿Ya? Y también el otro problema importante que se ve en nuestro país es el de la deforestación. ¿Ya? Eso solamente en términos generales. Vamos a ver por aquí, muchachos, cuáles son los principales recursos que se están afectando. ¿Ya? La degradación vendría a ser el término que vamos a utilizar para hablar de esta problemática. ¿Correcto? Tenemos que entender que si nosotros hablamos de degradación, estamos hablando de un proceso a través del cual los recursos pierden su capacidad, ¿no? Su capacidad productiva, su capacidad de regeneración, a consecuencia, pues, muchas veces de la actividad antrópica. Es decir, estamos haciendo muchas cosas que están afectando a los recursos naturales, ¿ya? Y miren, va a suceder que estos recursos naturales, al ser afectados, van a perder sus características ambientales y sus características productivas, lo cual, a su vez, lógicamente va a tener un impacto sobre nosotros, ¿no? Sobre la sociedad. Y ese impacto no va a ser positivo, sino va a ser negativo. ¿Ya? Veamos cuáles son los recursos naturales que se están afectando. Vamos a referirnos principalmente a 3: a los bosques, al suelo y al agua. Profesora, pero también dijo el aire. Claro, pero cuando nosotros hablamos de atmósfera y hablamos de calentamiento global, hicimos referencia obviamente a la contaminación del aire. ¿No es así? Esta vez nos vamos a referir principalmente a estos 3 recursos, ¿ya? Bosque, suelo, agua. Lógicamente, si hablamos de bosques, estamos hablando de la flora. ¿No es así? Y la flora, como ya hemos dicho, forma parte del recurso natural renovable verdadero. Pero si hablamos de suelo y agua, estamos hablando de 2 recursos naturales renovables, pero aparentes. ¿Ya? No lo vayas a olvidar. Ahora, ¿cuál es el principal problema que enfrentan los bosques? ¿No? ¿Cuál es su situación de degradación en la actualidad? Bueno, el principal problema que enfrentan los bosques es la deforestación. ¿Ya? La deforestación, que luego la vamos a definir, consiste, digamos en líneas generales, en el retiro de la cubierta vegetal. ¿Correcto? Se retira, ¿no?, la vegetación, los árboles de determinadas zonas, y lo cual obviamente tiene una consecuencia. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser esa consecuencia? Que la deforestación va a traer como consecuencia, si bien es cierto, la reducción, ¿no?, de la floresta dentro de un lugar, eh, a nivel de lo que vendría a ser la sociedad, lo que va a provocar este problema de deforestación sería
la disminución de la disponibilidad de madera, al igual que la disminución de la biodiversidad, porque ustedes recuerden que en aquellas zonas en donde abunda la flora, también abunda la fauna, ¿sí o no? Por eso si te preguntan a ti en qué parte, ¿no? ¿En qué parte del planeta encontramos a los países megadiversos? La respuesta sería que esos países megadiversos están cercanos al ecuador terrestre, ¿no? Y en esa zona del ecuador terrestre es donde encontramos los bosques, los grandes bosques como el bosque amazónico, ¿sí o no? Y si el bosque amazónico es víctima de deforestación, con ello se pierde también, ¿qué cosa? La gran biodiversidad, ¿no?, que hay en su interior, ¿no? La gran cantidad de especies de animales que pierden sus casas, porque muchos árboles son, ¿no?, refugio, vivienda para los animales, ¿sí? ¿No? También les proporcionan alimentos a los animales y ellos se ven afectados, ¿no?, en primera línea. Pero asimismo también se genera como consecuencia la disminución de la capacidad de nuestro planeta de absorber los gases de efecto invernadero. Porque como ya lo dijimos hace un ratito, los árboles, por un lado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a producir oxígeno, sino van a liberar oxígeno. Pero por otro lado, ¿qué es lo que hacen? Absorben el CO2, el dióxido de carbono. Entonces, el hecho de absorber el dióxido de carbono que los árboles utilizan para engrosar su corteza, ¿ya?, para eso lo usan, ¿ya?, el hecho de que se vaya deforestando enormes áreas en el planeta provoca que la Tierra pierda, ¿no?, aquella capacidad de regular, ¿no?, de contener la presencia abundante de dióxido de carbono en el medio ambiente. Entonces, a mayor volumen de dióxido de carbono que no puede ser absorbido por los bosques, porque se han reducido, ¿no es así? Mayor problema de calentamiento global. ¿Se dan cuenta ustedes que todos los problemas finalmente provocados por el hombre traen consecuencias para la misma especie humana? ¿No es así? Por eso es que una de las cosas que constantemente nos repiten es que la peor especie que ha habitado la Tierra desde su origen hasta hoy en día, ¿quién crees tú que es? La especie humana, ¿no? Nosotros somos los peores inquilinos que ha tenido nuestro planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos deteriorando todo, estamos destruyendo todo lo que hay en nuestro alrededor, ¿no es verdad? Por eso es que se dice que, bueno, así como todas las demás especies, los dinosaurios, ¿no?, los reptiles, los primeros anfibios, etcétera, todas las especies tuvieron una etapa de vida y de existencia en el planeta y luego se extinguieron. Lo mismo también, lógicamente, va a pasar con la especie humana. Y después de la especie humana, la Tierra va a seguir existiendo y probablemente se vuelva a recomponer todo y a regenerar todo. ¿No es así? Pero bueno, por el momento nosotros tenemos que entender que esta es nuestra casa y tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla, para nosotros y para los que vienen más adelante, como sus hijos. ¿No? ¿Ustedes quieren tener hijos más adelante? Bueno, pues hay que dejarles algo bueno, ¿no es así? Sus hijos tendrán sus propios hijos, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos más adelante? ¿No? Si seguimos enfrentando estos problemas, pues ellos van a tener que asumir situaciones muy difíciles en verdad. Ya, ahora, en el caso del suelo, ¿cuál es el principal problema de degradación que sufren los suelos hoy en día? Uno de los principales problemas tiene que ver con la desertificación, ¿ya? La desertificación nos habla de la pérdida de capacidad productiva del suelo. El suelo se vuelve árido, infértil, ¿no es verdad? Y no puede producir, pues, ¿no?, la vegetación y con ello los alimentos que podrían proporcionarse tanto para los animales como para el ser humano. Ahora, ¿qué sucede si los suelos se desertifican? ¿La consecuencia cuál sería? Bueno, que se va a disminuir en las áreas o las superficies de cultivo, es decir, cada vez vamos a tener menos espacios para la agricultura, ¿no? Con ello se va a reducir la producción de alimentos y de materias primas para la actividad industrial. Entonces, como te dije, ¿no?, a mayor problema de desertificación, mayor escasez de alimentos. Y a mayor escasez, mayor costo de los productos de primera necesidad, ¿no? Pero aún así, en el futuro de repente va a suceder que aún teniendo dinero, pues si el suelo no puede producir, de nada va a ser de dinero, ¿no es verdad? Y en el caso del agua, el principal problema
que enfrenta el recurso hídrico es el de la contaminación. La contaminación provocada por las actividades humanas, ¿no? Por la actividad industrial, la actividad minera, ¿no? La actividad, pues también comercial, ¿no? Entre otras más. Y el hecho mismo de que en el recorrido de los ríos se establezcan ciudades con bastante población, también genera problemas de contaminación. Ahí está el río Rima. Tú haces un recorrido por el río Rima, mira, y no necesitas ir tan lejos. Por ejemplo, yo te invito, ahora sí se puede salir un poquito más, ¿no? Pero te invito a que hagas todo un recorrido por el río Rima. Ya, no importa, desde la zona de Chosica, ¿no? Anda bajando, ¿no? Te vas desplazando, ¿no? Por la zona de este Lima, Chosica, ¿no? Toda la zona de Guampaní, qué sé yo, ¿no? Y luego vas bajando por Ate, ¿no? Y luego vas avanzando así, ¿no? Por Ramiro Prialé, tomas, ¿no? Lo que es la vía de evitamiento en dirección a la Panamericana Norte y observa el río Rímac y su recorrido cerca a la Plaza Mayor de Lima. Y vas a ver cómo las características del río van cambiando, desde Chosica nada más hasta la Plaza de Armas. Vas a ver que el color de las aguas de nuestro río cambia, cambia preocupantemente. ¿No es así? Porque en el camino, ¿no? El río va siendo víctima de contaminación. Y cuando ya está a la altura de lo que es la Plaza Mayor de Lima, las aguas están totalmente oscurecidas. ¿No es así? ¿Por qué? Porque se liberan desechos al río Lima. Dentro de ellos, residuos fecales. ¿No es así? Que salen pues de las viviendas de la población. Entonces, aquí en nuestro país no hay un tratamiento adecuado para los desechos humanos. Yo no sé si tú has oído hablar de los baños ecológicos. ¿Alguna vez has visto un documental sobre baños ecológicos? ¿No? Sobre, me refiero a los waters. ¿No es así? En otros lugares del mundo ya no jalan la cadena para que, ¿no? Para que fluya todo eso hacia el desagüe, sino existe una manera mucho más, digamos, amigable de generar que esos desechos, ¿no? Liberados por por el ser humano, pues sean, digamos, tratados y se evite pues el problema de la contaminación del agua. Para que esto llegue aquí al Perú, hay bastante camino todavía por recorrer. ¿Ya? Veamos entonces en forma particular, a ver, ya cada uno de estos temas. Bueno, aquí tenemos una pequeña representación del suelo, ¿no? Sabemos que los suelos pues constituyen la capa externa que vamos a encontrar sobre los continentes y cumplen una función muy importante. Los suelos se van a caracterizar o van a tener como función entregar nutrientes que necesitan no tanto las plantas como el ser humano para el desarrollo, ¿no? En este caso de qué? De lo que es la vida. Ahora, sucede que existen diferentes tipos de suelos, ¿no? Existen suelos que pueden ser aptos para la agricultura, otros suelos que no, ¿no es así? Existen suelos pues que son áridos y que si pudiésemos regarlos con cierta frecuencia podríamos aprovecharlos para la agricultura, ¿no? Por esa misma razón nosotros podemos hablar de los estratos que forman parte o las capas que forman parte del suelo, como también podemos hablar de los tipos de suelos que hay en el mundo, ¿ya? Si hablamos de estratos o horizontes del suelo, tú recordarás esta imagen de tu etapa escolar, ¿no? Por aquí, por ejemplo, vemos que hay, ¿no? Un primer horizonte que van a ser los primeros centímetros del suelo, ¿no es así? Donde vamos a encontrar obviamente la vegetación. Debajo de ello tenemos pues un segundo horizonte que va a ser rico en material orgánico, en donde vamos a encontrar humus, minerales, ¿no? Microorganismos. Ahí también van a estar las raíces de las plantas. Luego tenemos un tercer horizonte en donde vamos a encontrar elementos minerales muy finos. Luego tenemos un cuarto horizonte donde hay fragmentos de la roca madre, ¿no? O sea, rocas de origen volcánico. Y ya, bueno, más abajo, pues ya grandes estructuras rocosas, ¿no es así? Esa es la característica que va a presentar la composición del suelo. Entonces nosotros nos encontramos aquí en la parte más superficial, por supuesto, ¿no? Y si hablamos de tipos de suelos, pues hay suelos arenosos, suelos calizos, ¿no? Suelos que tienen tierra negra, ¿no? Y suelos arcillosos. De estos tipos de suelos, en lo que se clasifica, podemos decir que son los suelos fumíferos o de tierra negra,
Los que se caracterizan porque tienen abundante materia orgánica. Y como tienen abundante materia orgánica descompuesta, ¿no? Estos son factibles para desarrollar la agricultura, ¿ya? Entonces, no sé si a ti te ha tocado, por ejemplo, en los viajes ver, ¿no? Las características o el color de la tierra, ¿no? Por donde tú vas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es eso, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de viajar, me gusta ver, ¿no? Las características del suelo, o sea, ¿no? ¿Qué color es? Y en función de ello tú puedes determinar si es fértil o no, ¿no? Podemos encontrar suelos rojizos, ¿no es verdad? Bueno, y cada uno de ellos tiene una composición bastante diferente, ¿ya? Pero aún así, miren, sean suelos arenosos, calizos, arcillosos o suelos con tierra negra, sucede pues que cada uno de ellos cumple un papel importante pues dentro de la superficie de la tierra, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el caso de los suelos? Ahí un ratito. Sucede, pues muchachos, como les comentaba hace un rato, que estos están siendo víctimas de contaminación. Vamos a ver por aquí cuáles son las principales fuentes contaminantes. Miren, ojo aquí porque esto ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? Así que hay que tomarlo en cuenta. Eh, las principales causas o fuentes de contaminación tienen que ver con la mala práctica agrícola. Esa es la principal causa. Por ejemplo, el uso exagerado de abonos sintéticos. Como le decía hace un ratito, ¿no? Como hoy en día se quiere aprovechar al máximo el suelo, debido a que hay una enorme demanda de alimentos en el mercado mundial. Entonces, se usa incesantemente el suelo. Aún así, ¿no? Ocurra de que haya periodos en los que no se pueda sembrar, igual los utilizan. Profesora, pero bueno, tú dirás, no, yo sé que hay épocas del año en las que aparecen ciertos insectos, ciertas plagas, ¿no? Que no permiten que se pueda desarrollar la agricultura. Bueno, sí, sí lo hay. Pero ¿qué hacen estos personajes abocados, ¿no? A la agricultura, digamos, intensiva, masificada? Bueno, utilizan pesticidas, matan, ¿no? A estos insectos para evitar que se coman, ¿no? Lo que están cultivando y se arregla el problema. Pero así están contaminando el suelo. ¿Ya? Entonces, el uso exagerado de abonos sintéticos, el uso de pesticidas y plaguicidas son, miren, problemas muy frecuentes a nivel mundial, ¿correcto? También los desechos urbanos, por ejemplo, ¿no? Las aguas residuales, ¿no? La basura que se lanza sobre algunos lugares, ¿ya? Los relaves mineros, como nosotros vemos por acá, ¿no? El derrame de petróleo, por ejemplo, causan problemas gravísimos de contaminación en los suelos, ¿correcto? ¿Y cuáles vendrían a ser las consecuencias, ¿no? Respecto de esto que estamos comentando? Bueno, pues ahí la pérdida de la capacidad productiva del suelo, ¿no? El suelo, un suelo contaminado, un suelo dañado, ¿no? Por relave minero, ¿no? O por derrame de petróleo, ¿no? O porque ha caído sobre ella, ¿no? Aguas residuales, aguas con residuos fecales, con el hecho de que también contenga, pues, una serie, ¿no? De químicos procedentes de todos los, digamos, artículos que nosotros usamos para la limpieza, genera daño terrible al suelo, ¿ya? Entonces, el suelo, como consecuencia, pierde su capacidad productiva. Con ello también ocurre algo, ¿no? Que debido a la contaminación del suelo se produce la muerte de los organismos, ¿no? De los microorganismos que son útiles al suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente con ello no se le da el tiempo ni las condiciones adecuadas al suelo para que se pueda regenerar, porque sabemos que es un recurso natural renovable, pero si se contamina al nivel que estamos comentando, ¿cómo se va a regenerar? No puede. ¿No? La concentración, miren, de plaguicidas en la cadena alimenticia, ¿no? También es una consecuencia grave. Por ejemplo, miren chicos, algo que hace poco más de un año atrás eh, yo encontré, ¿no? En información que buscaba respecto de la agricultura es que en nuestro país el Ministerio de Agricultura no hace un seguimiento adecuado a los agricultores, a los medianos y pequeños agricultores principalmente, en cuanto se refiere a la producción de alimentos, ¿no? Y en muchos lugares de nuestro país, muchachos, se está utilizando plaguicidas y pesticidas que están prohibidos en otros lugares del mundo.
pero que como tienen un costo bajo y aquí no hay un control, ¿no? Así, un seguimiento, pues, no constante, entonces se usa. Y como consecuencia de ello, muchos de los alimentos que nosotros estamos consumiendo tienen, ¿no? Dentro de su composición estos plaguicidas, ¿no? Y estos químicos altamente tóxicos que está provocando problemas muy fuertes de salud en la población. ¿Por qué creen ustedes que en los últimos años, bueno, no hablo de 2, 3, sino ya más años atrás, pero enfermedades como por ejemplo las enfermedades gastrointestinales se han incrementado fuertemente en nuestro país? Cada vez hay más personas en el Perú, chicos, que sufren de enfermedades como el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas, el cáncer, bueno, a nivel, ¿no? De todo lo que tiene que ver el sistema gastrointestinal. Y eso tiene que ver con qué, con lo que nos llevamos a la boca, con lo que comemos. Por eso, ¿no? Si hace años atrás, ¿no? A nuestros padres le recomendaban, ¿no? No, lava bien la fruta y dale, pues, por ejemplo, la manzana con todo y cáscara, ¿no es verdad? A tu hija, ¿no? Hoy en día ya nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿no? La procedencia de ese fruto, ¿no? Y de repente puede ser muy bonito, pero de repente lo han rociado todo el campo con pesticidas. Entonces, por más que tú laves la fruta, ¿no? Definitivamente la cáscara va a tener, pues, ¿no? En su corteza este problema. Entonces, por eso hoy en día nos recomiendan más bien ¿no? A los papás, a las mamás, ¿no? A las mamás, obviamente, que estamos mucho más atentas a la alimentación de nuestros niños, ¿no es así? Que es más recomendable pelar la fruta por el problema de contaminación que estamos viendo acá. Triste, ¿no? Pero esa es la situación que se vive en la actualidad, ¿ya? ¿Y cuáles serían las medidas, ¿no? Que se tendrían que tomar? Aquí vamos a hablar de las medidas de desarrollo sostenible. ¿Ya? Luego vamos a abarcar un poquito más sobre lo que es la Agenda 2030, pero déjenme adelantarles algo, que cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, como les comenté hace un ratito, estamos hablando de la necesidad que existe hoy en día de preservar, cuidar los recursos naturales para que las generaciones que vengan más adelante tengan las mismas oportunidades que nosotros tenemos hoy en día de satisfacer nuestra alimentación y ¿no? Otras necesidades más a través de los recursos naturales. Es decir, cuidemos lo que son los recursos hoy en día para que los que vienen más adelante también los puedan utilizar. ¿Ya? Eso es desarrollo sostenible en conclusión. Entonces, la pregunta es, ¿qué medidas tenemos que tomar o llevar a cabo para contrarrestar el problema de la contaminación de los suelos? Uno, utilizar abonos orgánicos. ¿No es verdad? Por ejemplo, en vez de utilizar abonos sintéticos, que son artificiales, ¿no es verdad? Que contienen químicos, podríamos rescatar las técnicas ancestrales para llevar a cabo el abono de la tierra. En la antigüedad, ¿verdad? Los antiguos peruanos no solamente utilizaban estiércol pues, de auquelios o de cuy. En el caso de la costa, utilizaban hasta las algas, ¿no? Para poder fertilizar el suelo. Entonces, hoy en día hay todo un movimiento, chicos, que está creciendo más y más y más, y eso es lo positivo de todo lo que estamos comentando, que está planteando la necesidad de retomar prácticas ancestrales para que de esa manera se pueda, de alguna manera, frenar la situación de contaminación que se vive, ¿no? Entonces, recuperar técnicas antiguas de cultivo, ¿no? Utilizar dentro de ellos abonos orgánicos, ¿no? Practicar la rotación de cultivos, o sea, no cultivar lo mismo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la costa, enormes hectáreas de tierra son destinadas solo para cultivar, por ejemplo, páprica, o solo para cultivar lo que es el algodón, o solo para cultivar lo que es la palta, o solo para cultivar los espárragos. Entonces, el hecho de que se cultive permanentemente un solo producto también genera problemas de afectación al suelo. Entonces, la rotación de cultivo implica ¿qué cosa? Que se vaya llevando a cabo el cultivo de diferentes tipos de productos. De repente, algunos de ellos que no sean tan agresivos con el suelo, ¿no? Que no absorban tanto los minerales del suelo. Y de esa manera, pues también se deja descansar, ¿no? A estas áreas.
¿ya? Igualmente, tratamiento de los vertidos industriales, ¿no? Por ejemplo, se les exige, el Ministerio del Ambiente en nuestro país exige a las empresas, a las fábricas, por ejemplo, que antes de verter las aguas, ¿no?, que utilizaron para su actividad, previamente tienen que ser tratadas. ¿No es así? Y lo mismo a la minería, ¿no? Lo mismo a diferentes actividades. Pero en eso todavía se está trabajando, ¿no? Y el respeto, lógicamente, al marco legal ambiental. Por eso es muy importante que hayan autoridades que sean honestas, ¿no? Autoridades a quienes no se les pueda romper la mano para que pues la empresaria haga lo que le dé la gana, ¿no? Sino que se sujete a las normas o al marco legal ambiental que exista pues en nuestro país. Eso es lo que se tiene que pues hoy en día buscar, ¿ya? Ahora, veamos en el caso del Perú. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta el Perú respecto del suelo? El principal problema que enfrenta el Perú en lo que respecta al suelo es la desertificación. ¿Ya? La desertificación es un proceso de degradación ecológica en donde el suelo fértil va a perder de forma total o parcial su capacidad de producción. Esa es la desertificación, la pérdida de la capacidad productiva del suelo. No se olviden, esto ha sido pregunta de examen de admisión. Ojo, ¿ya? Ahora, pero, ¿cuál es la causa de la desertificación de los suelos en nuestro país? ¿No? Porque yo digo, el suelo se vuelve infértil, ¿no? O pierde su capacidad de producción. Pero la pregunta sería, ¿qué lo está provocando? Entonces, para ello, nosotros tenemos que ver qué situación se da en la costa, como en la sierra y en la zona de la selva. ¿Ya? En el caso de la costa, fíjense ustedes, miren, todo esto de acá, por cierto, este esquema está elaborado en función a lo que se ha planteado en los exámenes de admisión. ¿Ya? Por eso es muy importante que lo separemos. Por ejemplo, en el caso de la costa, si hablamos nosotros de la costa norte, como de departamentos, en el caso de Tumbes, Piura, ¿no?, principalmente, ya, uno de los principales problemas que genera la desertificación en esas zonas tiene que ver con la tala indiscriminada de los bosques secos. ¿Qué son los bosques secos, profesora? Bueno, los bosques secos, ¿recuerdan ustedes cuando vimos la semana pasada las 11 ecorregiones y hablamos del bosque seco ecuatorial? ¿Se acuerdan? Es una ecorregión, ¿sí o no? ¿No? ¿Se acuerdan? Y el bosque seco ecuatorial abarca territorios justamente de Tumbes y Piura. ¿Por qué se caracteriza? Porque ahí vamos a encontrar árboles, ¿no? Como el algarrobo, el guarango. ¿Se acuerdan que hablamos de la algarrobina la semana pasada? El zapote y otros tipos, ¿no?, de especies arbóreas. Pero ¿qué sucede? Que en estos bosques ya no llueve todos los meses del año, ¿no? En esta zona, como tú sabes, llueve en verano, pero el resto del año, pues, hay sequía. ¿No es así? ¿Qué es lo que pasa? Que estos árboles, ¿no? Si bien es cierto, son predominantes en la zona norte, no tienen gran altura, en promedio tienen 5 metros de altura más o menos, y están distantes uno respecto de otro de 3 a 5 metros, ¿ya? Pero sí tienen sus ramas muy extendidas. Y estos árboles cumplen una función, como yo les expliqué anteriormente. ¿Cuál es la función de estos bosques, no secos? Proteger el suelo. ¿No? Los árboles tienen una función, ¿no, muchachos? ¿No? O sea, no existe nada en nuestro planeta creado por la naturaleza que no cumpla una función. Y el hombre no lo está entendiendo así, ¿de verdad? No está respetando el equilibrio, ¿no?, que la naturaleza genera, ¿no?, en nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la época de lluvias, ¿no?, estos árboles, a través de sus hojas, ¿ya?, a través de sus ramas, protegen el suelo. ¿Por qué? Porque esas lluvias torrenciales, ¿no?, pueden ocasionar erosión del suelo. Pero ahí están los árboles que contienen la lluvia. Pero viene el hombre y los tala. ¿Para qué? ¿Qué uso les da? Ah, los convierte en combustible. O sea, los convierte en leña. ¿No es así? Y los comercializan para las grandes pollerías que incluso están aquí en Lima. O sea, de ahí viene ¿no?, el carbón, como nosotros le llamamos, ¿no? Para las pollerías, ¿no? Y para los diferentes, pues, sitios, ¿no?, de venta, de comercio de comida, ¿no? Y eso conlleva problemas de desertificación, porque el suelo queda desnudo, ¿no es así? Para decirlo de una manera, las lluvias caen, las lluvias erosionan el suelo. Ahí está. Consecuencia, desertificación.
La salinización de los suelos debido al excesivo riego y al mal drenaje de las aguas. También es una de las causas de la desertificación, ¿ya?, de los suelos de la costa peruana, tanto de la costa norte como también de la costa central y sur. Salinización, ¿qué cosa es, profesora? Bueno, se riega permanentemente, se riega tanto que finalmente queda expuesto, ¿no?, las sales y minerales de este suelo, ¿no? Entonces, toda su composición respecto a restos orgánicos se pierde y por lo tanto el suelo se vuelve totalmente infértil, ¿ya? Esa también es una situación que se está agravando en nuestra costa, ¿ya? En el caso de la sierra, por otro lado, aquí existen otras causas, ¿no? Como por ejemplo el sobrepastoreo, ¿no?, el haber introducido especies que no son propias del lugar, ¿no? Por ejemplo, los españoles hace 500 años atrás, aproximadamente, ¿no?, entraron a nuestro territorio e introdujeron sus especies. Ganado vacuno, porcino, caprino, equino, ¿no es verdad? Ganado bovino, ¿sí o no? Pero estas especies de animales, si bien es cierto, se adaptaron a las características de nuestra serranía, no son propias del lugar. Un toro, por ejemplo, ¿cuánto puede llegar a pesar? Puede llegar a pesar 500 kilos. Imagínense ustedes con su enorme peso desplazándose por los suelos de la región andina, ¿no? Obviamente con sus patas va a terminar presionando el suelo y también va a terminar destruyendo las características del suelo, ¿no? Entonces, esa situación de sobrepastoreo, o sea, de desarrollar una actividad, ¿no?, mayor, ¿no?, de ganadería en estos tiempos está afectando también el suelo. Al igual que ello, la quema de pajonales, por ejemplo, ¿no?, que tiene como propósito luego utilizar estas áreas para poder cultivar, ¿no? También afectan a los suelos. Y en el caso de la selva, ¿ya? En el caso de la selva, tenemos que ver que aquí hay una selva alta y una selva baja con problemas. En el caso de la selva alta, hay una erosión hídrica, ¿ya? Una erosión hídrica grave generado por las fuertes precipitaciones y la deforestación incontrolada que se da en las laderas y en las orillas de los ríos. ¿Cómo es eso, profesora? Bueno, lo que sucede es que, en primer lugar, la selva alta, recuerda, porque ya hemos visto 8 regiones, la selva alta es aquella zona en nuestra selva que tiene su relieve por encima de los 400 metros, ¿no? De 400 a 1000 metros, hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Incluso algunos autores hablan de un área un poco más alta todavía. Pero ¿qué sucede? Que la selva alta tiene un relieve conformado, ¿no?, obviamente por quebradas. Ahí hay vegetación arbórea, ¿no? Pero es ahí en la selva alta donde en los últimos tiempos se ha venido impulsando la agricultura de exportación, cultivos de café, cacao, de palma aceitera, también en los últimos tiempos. Entonces, para poder plantar, ¿no?, estos, ¿no?, estas especies que estamos comentando, se necesitan más tierras. Entonces van y se practica la deforestación incontrolada. Se queman, ¿no?, bosques, ¿no?, se talan, o sea, se retira la cubierta vegetal. Y como consecuencia de ello, ¿no?, al retirar, lógicamente ese suelo queda totalmente desprotegido. Otra cosa, el suelo de la selva no es muy rico, no es muy fértil, es un suelo muy frágil en realidad. Pero si se le retira la vegetación, ese suelo pues queda débil. Entonces, como en ese lugar llueve fuertemente, no es verdad, llueve, las lluvias son muy intensas en la selva alta, acuérdate que la selva alta es la región más lluviosa del Perú, esas lluvias terminan erosionando el suelo. Y como es un suelo que está inclinado, ¿no?, porque va de 400 a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces ahí hay lo que se conoce como erosión hídrica, ¿ya? Esta es una de las situaciones muy notorias que se da en el caso de la selva alta. Y en el caso de la selva baja tiene que ver con la deforestación masiva a orillas de los ríos, ¿no? Se deforesta, ¿por qué? Bueno, porque en la selva baja se practica la minería ilegal, ¿no? Se practica lo que es también el cultivo, por ejemplo, en los últimos tiempos, de lo que hace un rato comentábamos, ¿no?, la palma aceitera. Entonces, la minería ilegal, la explotación petrolera, ¿no?, el cultivo de ciertos tipos de especies como la palma aceitera están provocando terribles problemas de deforestación. Allá también en la selva baja, chicos,
se queman enormes hectáreas de tierras, ¿no? Para que la madera de los árboles, una vez convertida, ¿no?, en carbón, también sea comercializada. Por ejemplo, ¿no? ¿A cuánto cuesta aquí el kilo de carbón en la ciudad de Lima? Bueno, hasta marzo, que yo recuerde, hasta marzo de este año, el kilo de carbón estaba cerca de los 4 soles. Pero ¿sabes tú cuánto cuesta el kilo de carbón allá en la selva baja del Perú? El kilo de carbón está a menos de 50 céntimos. Entonces allá queman enormes árboles, ¿no? Árboles que tienen décadas, ¿no?, más de 100 años de existencia, los convierten en prácticamente ceniza en carbón, ¿no? Y luego los comercializan, los trasladan hacia las ciudades más grandes del Perú. Daño al suelo, daño en general a todo el ecosistema, ¿no? Es una situación que se viene dando de forma repetitiva, ¿ya? El otro problema, como hemos comentado, pues es el problema de la deforestación, que hace un rato ya comentaba, ¿no?, que es el retiro de árboles sin una replantación adecuada. Eso es la deforestación. Fíjense ustedes aquí, ¿no?, en esta imagen. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? La agricultura migratoria. Esta fue una pregunta de examen de admisión. La principal causa, ¿no?, de deforestación, ¿no?, la principal causa de deforestación de la selva en nuestro país, principalmente en el caso de la selva, tiene que ver con qué? Con el uso de los suelos para la agricultura, ¿ya? O sea, hoy en día, como te dije hace un rato, se van utilizando más espacios de la selva para plantar o para cultivar productos que son destinados para la actividad industrial, como por ejemplo el caso del cacao para la industria del chocolate, ¿sí o no? ¿No? El caso del café, claro, obviamente, ¿no?, para todo lo que es la producción de café, ¿no?, a nivel regional como también, ¿no?, de exportación. Y en el caso de la palma aceitera, ¿no?, para producir aceite de origen vegetal, ¿no? El hecho es que cada vez se utilizan más espacios de la selva para la agricultura, ¿ok? Y por esa razón se da una deforestación descontrolada. La minería ilegal en Madre de Dios, de donde se extrae oro, genera problemas de contaminación. La tala ilegal para dedicarse a cultivos de productos como la hoja de coca. La hoja de coca, ya hemos comentado, no es nociva. La hoja de coca es una planta milenaria, es una planta considerada sagrada, ¿no?, que es consumida por la población andina, ¿no? ¿Para qué el campesino chacha la hoja de coca? ¿Alguna vez tú has consumido un mate de hoja de coca? ¿O has chachado hoja de coca? ¿Mm? A ver, muchachos. Ah, claro, muy bien, chavarri. Lo que pasa es que los campesinos chachan es masticar, ¿no? Ellos no se pasan la hoja, solo, ¿qué es lo que hacen? Tragan el jugo, ¿no es verdad?, de la hoja de coca, ¿ya? Pero al momento de chacharla, lo que ellos están haciendo es, pues, darle digamos, un energizante, ¿no es verdad?, un regenerador a su cuerpo, que le permite soportar las largas jornadas de trabajo en el campo. Entonces, cumple un papel importante en su día a día, ¿no es verdad? Pasando por lo cultural, lo espiritual inclusive también. La hoja de coca no debemos satanizarla. El problema es que hay gente inescrupulosa que ha encontrado en la hoja de coca la materia prima que, sumada a ácidos y a otros insumos químicos, ¿no?, como queroseno y otros más, trae como resultante la fabricación de lo que es la pasta básica de cocaína. No es lo mismo decir hoja de coca que cocaína, por supuesto, ¿no? La hoja de coca sí se puede utilizar, sí se puede consumir. En este caso, lo han utilizado para, pues, la producción ilegal de lo que es la pasta básica de cocaína, ¿no? Al igual que yo, la tala para utilizar, como ya te dije, la madera como combustible, en el caso de carbón, de leña. Al igual que ello, pues, llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura vial, ¿no? Por ejemplo, construir carretera en dirección hacia lo que es el interior de la selva implica también deforestar espacios y con ello afecta a las especies de animales que pueda haber en la zona, ¿no? ¿Y qué medidas se tendrían que
desarrollar para contrarrestar este problema? Bueno, en primer lugar, reforestar, ¿no? Desarrollar un programa fuerte de reforestación de las áreas que han sido afectadas, ¿no? Asimismo, también evitar que se siga destruyendo, que se siga derrochando los recursos naturales en la zona, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que desde hace algunos años se viene haciendo, ¿no?, por parte del Estado, ¿no?, al igual que ello también las comunidades, es plantearles a las comunidades nativas formas menos. ¿Cuál de las tres degradaciones es más peligrosa? Bueno, en realidad cada una de ellas ya por sí, como lo hemos comentado, genera problemas para el ser humano. ¿No es verdad? Porque si yo hablo de la degradación del suelo, pues al ser afectado el suelo no se puede producir alimentos. ¿No es así? Si yo hablo de la contaminación del agua, pues si el agua se contamina, nosotros no solamente no vamos a poder consumirla, sino vamos a perder una fuente importante de alimento para nuestra especie, ¿no es verdad? Claro, porque en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en el mar, encontramos alimentos, ¿no es verdad? Encontramos especies, ¿no? Peces, mariscos, crustáceos, que pueden ser parte de nuestra dieta de alimentación. Entonces estamos reduciendo la capacidad de nuestro propio abastecimiento de alimentos, ¿no? En el caso de la deforestación igual, o sea, no solamente está afectando a lo que vendría a ser pues al suelo, sino también reduce la capacidad del planeta de absorber, como ya hemos dicho, el dióxido de carbono. Entonces, yo creo que más que ver cuál de ellos es más peligroso, tendríamos que decir qué consecuencias genera cada una de ellas en particular. ¿No es así? Y las tres tienen consecuencias gravísimas, por supuesto, para el planeta y principalmente para nosotros como especie, ¿no? Porque como ya le dije hace un ratito, la Tierra va a seguir existiendo. Nosotros ya no, de repente, ¿no? Solamente vamos a estar en un periodo nada más, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Miren, capacitar a la población local para hacer un uso, ¿no?, adecuado, responsable de los recursos, ¿no? Quizás ya no tumbarse al árbol, sino, por ejemplo, se podría eh, ascender, como antiguamente lo hacían los nativos, hasta la copa del árbol, con machete en mano, ¿no? Extraer los frutos y luego descender. Antes no, antes ellos agarraban, cortaban al árbol, caía el árbol, sacaban sus frutos y se alimentaban con ellos. Y por supuesto dañaban, ¿no?, a la región. ¿Ya? Así que hay algunas situaciones pues que se están trabajando en conjunto con la población local, ¿no?, con la población de la zona. ¿Ya? Y aquí, bueno, tenemos algunos datos, miren, respecto de lo que es el problema de la deforestación. Aquí tenemos una publicación hecha por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos, llamado MAP, que va a identificar, miren, en este proyecto de monitoreo, 5 zonas dentro de la Amazonía peruana con mayor problemas de pérdida de bosques. Dentro de esas 5 zonas, fíjense ustedes, vamos a encontrar a Madre de Dios, ¿no? Al igual que ello, vamos a encontrar a Puno, ¿no? Dentro de ellos Ucayali, Huánuco, por ejemplo, Loreto, ¿no? Son los, como ustedes fijan acá, miren, ¿no? Zonas como, por ejemplo, la zona de Ucayali, ¿no? Al igual que ellos, Pasco, por ejemplo, serían áreas en donde se está generando problemas muy preocupantes respecto a lo que tiene que ver con la deforestación. Y que inclusive, miren, miren los datos, ¿sabes?, que nos proporcionan. Dice, la deforestación de la Amazonía no se ha detenido durante la pandemia del COVID-19. O sea, todavía sigue dando este problema. Ni siquiera con la prolongada cuarentena que hemos vivido el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado había inamovilidad total? ¿Se acuerdan? No podíamos salir de casa, estábamos como encerrados, ¿sí o no? Y muchas industrias, muchas fábricas de por acá paralizaron totalmente. Y claro, obviamente esta es una medida a nivel nacional, pero aún así seguían deforestando los espacios porque se encuentran pues en zonas muy alejadas de la capital, ¿no es así? Al igual que ellos, los dedicados a la minería ilegal, ¿no?, la búsqueda de oro, igualito, ¿no?, han venido pues protagonizando casos muy preocupantes respecto de la depredación de nuestros bosques, ¿no?, amazónicos, ¿ya? Así que es una situación que toma en cuenta, pues, ¿no?, nuestras autoridades para
de alguna manera buscar una solución, ¿no? En el caso de la contaminación del agua, las principales fuentes de contaminación, las aguas servidas soneras, que es el agua que sale de tu desagüe, ¿no? En dirección a los ríos, los relaves mineros, en segundo lugar, el derrame de petróleo, por ejemplo, ese es un problema muy frecuente en la Amazonía, el uso de abonos y pesticidas, como ya te comenté, el vertido de detergentes, muchachos. Cuando prendemos nuestra lavadora, usamos nuestro detergente, ¿no? Y en estos últimos tiempos nos han hecho creer, ¿no? De que no, tienes que usar suavizante para que tu ropa huela muy rico, ¿no? ¿Verdad? Y para que esté suavecito. Sí, pues, pero eso incrementa la cantidad, ¿no? De químicos desechados hacia los ríos y de los ríos hacia el mar, ¿no? Entonces ahí tenemos varias fuentes de contaminación de nuestros ríos, ¿no? En general. Y las consecuencias, miren lo siguiente, que genera el 80% de las enfermedades de los países en vías de desarrollo. ¿Cuál es la principal enfermedad, por ejemplo, que sufre la población como consecuencia de la contaminación de las aguas? Por ejemplo, uno de los continentes que es muy afectado por problemas de contaminación es el continente asiático, también está el continente africano, pero quizás es más en África en donde se nota problemas como consecuencia de la contaminación hídrica. Por ejemplo, la población africana sufre de problemas muy graves de parasitosis, principalmente en su población infantil. Por eso yo no sé si ustedes habrán visto imágenes de niños africanos flaquitos, pero con una barriguita bien pronunciada, ¿no? A veces dicen, ¿no? Bueno, antes me acuerdo que había mucho de eso, ¿no? Yo recuerdo de niña, ¿no? Que tenía vecinitos que eran panzoncitos, ¿no? Decían, no, está gordito. Generalmente cuando un niño tiene el vientre muy abultado, ¿ya? O sea, es delgado, pero tiene el vientre muy abultado, lo más probable es que esa criatura tenga problemas de parasitosis, ¿ya? Y la parasitosis tiene que ver con temas como el agua contaminada que se consume. ¿Ya? Profesora, pero no supone que el agua tiene que ser tratada, tiene que llegar agua potable, ¿no? Hacia pues, las viviendas de cada poblador en el mundo. Todos no consumen agua potable. Hay muchos lugares en el mundo en donde el agua que utilizan es el agua que encuentran en los riachuelos, en los ríos, y que no son tratados, y que pueden tener dentro de su composición residuos de ciertos minerales, ¿no? Entonces eso genera problemas para la salud. El incremento de muertes de las personas por la ingesta de estas aguas contaminadas, ¿no? La alteración de los ecosistemas acuáticos, obviamente, ¿no? Como consecuencia de qué? Del alto nivel de contaminación, disminución de la producción pesquera. ¿Cuántas veces no hemos visto imágenes de repente a través de las redes sociales, ¿no? De, pues extraen un pez, le abren, ¿no? El vientre al pescado y encuentran residuos de plásticos, por ejemplo. ¿No es así? Entonces, todo eso conlleva, ¿no? A una afectación terrible, terrible, ¿no? A lo que viene a ser, pues, las diferentes especies que habitan en las aguas del planeta, ¿no? ¿Y qué medidas? Bueno, hay que reducir, lógicamente, el volumen de los contaminantes, hay que buscar la reutilización de las aguas residuales a través de su tratamiento previo y también, pues, reciclar los contaminantes, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa, profesora, ¿no? Ahí de donde estoy yo, ¿qué podría hacer para, de alguna manera, ¿no? Sumarme a esta, pues, situación de ayuda, ¿no? Para contrarrestar el problema de contaminación del agua. Bueno, reutilizando el agua que sale de tu lavadora, estarías haciendo mucho en realidad. Guárdalo en contenedores, en grandes recipientes, utilízalo para limpiar tu casa, ¿no? Para lavar tu auto, tus ventanas, ¿no es verdad? Ahí estarías haciendo un trabajo, miren, a que de repente sería mínimo, ¿no? Pero sumado a miles o millones de personas, se lograría pues muchísimo, ¿no? Respecto del aprovechamiento de este recurso, ¿ya? Entonces, aquí hemos visto, miren, hasta aquí hemos visto los principales problemas que tienen que ver con los recursos naturales y su contaminación. A partir de aquí vamos a ver lo que concierne a lo que es el desarrollo sostenible, ¿ya? Vamos a adelantar lo siguiente respecto al desarrollo sostenible, ya que el término o el concepto de desarrollo sostenible va a ser por primera vez formalizado
a través de un informe que se va a presentar en el año 1987, llamado el informe Bartra, que va a ser fruto de un trabajo que se había encargado a la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo por parte de las Naciones Unidas. ¿Ya? Y que, miren, dicen que desde el año 83 venían haciendo, ¿no?, toda una serie de seguimientos y trabajos a nivel mundial, y finalmente este informe llevado a cabo planteó la necesidad de cambiar muchas de las formas o mecanismos de aprovechamiento de los recursos naturales que se venían dando hasta ese momento. Y es así que por primera vez, ¿no?, se va a utilizar el concepto de desarrollo sostenible, que más adelante ya va a ser definido dentro de lo que vendría a ser la Declaración de Río en el año 1992. ¿Ya? ¿Qué pasa en el año de 1992? Bueno, se lleva a cabo una cumbre a nivel mundial, conocido como la Cumbre de la Tierra, aquí está, que se va a realizar en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, que va a ser considerado como el primer acontecimiento ecológico de protección de la naturaleza que nunca antes se había realizado. ¿Ya? Y es aquí en donde se utiliza el concepto de desarrollo sostenible, y ese concepto se hace vinculante. ¿Qué quiere decir? Que se plantea la necesidad de sumar esfuerzos de todos los países del mundo para poder eh, enfrentar, ¿no?, el problema de la afectación a los recursos naturales. ¿Ya? Y es aquí, en la Cumbre de la Tierra, en donde se van a establecer tres acuerdos importantes. Uno que vendría a ser la Agenda 21, ¿ya?, que va a ser un plan de acción mundial para que se pueda promover el desarrollo sostenible, ¿ya? A través del cual, miren, se plantea lo siguiente, vamos a ver por aquí, ¿ya? Se plantea que se tiene que llevar a cabo la conexión entre los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible, que son lo social, lo económico y el medio ambiente. ¿Qué plantea el desarrollo sostenible? Proteger el medio ambiente e impulsar tanto el desarrollo económico como social en el mundo entero. ¿Ya? Eso es lo que se va a plantear a través de lo que sería, pues, la Agenda 21. ¿Ya? Entonces no te olvides que los tres pilares del desarrollo sostenible serían medio ambiente, ¿no?, desarrollo social y también económico. ¿Correcto? Ahora, dentro de lo que es la Cumbre de la Tierra, uno de los acuerdos sería la Declaración de Río del Medio Ambiente y el Desarrollo, ¿ya?, que va a definir los derechos civiles y las obligaciones de los estados respecto de la lucha frontal para frenar el problema de afectación de los recursos naturales. Y una declaración de los principios, dice aquí, relativos a los bosques, ¿no?, en donde se plantea una serie, ¿no?, de ordenamientos más sostenibles para aprovechar los bosques, en este caso el recurso bosque en el planeta, ¿no? Por ejemplo, contrarrestar la deforestación, la tala indiscriminada, entre otras más, ¿ya? Pero miren, más adelante va a suceder lo siguiente, que se va a seguir llevando a cabo acuerdos respecto de lo que es desarrollo sostenible, en la medida, pues, de que con el paso del tiempo no se fue avanzando, ¿no?, tan positivamente como se había pensado al comienzo. Y es así como en el año 2012 se lleva a cabo una conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, conocido como el informe El futuro que queremos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en estos eventos mundiales, ¿no? Se reúnen a todos los países que forman parte de las Naciones Unidas y se debaten temas principales, como por ejemplo eh, llevar a cabo una economía verde, ¿ya?, en el contexto del desarrollo sostenible, y erradicar la pobreza. Al igual que ello, reconocer la importancia y la utilidad de desarrollar en conjunto todos los países los objetivos del desarrollo sostenible, ¿correcto? Basados en la Agenda 21, que anteriormente, pues, se había firmado. Ya para el año 2015 se lleva a cabo otra asamblea promovida por la ONU, en donde el informe que van a presentar va a llevar por título Transformar nuestro mundo.
¿no? En donde se adopta la famosa Agenda 2030 o 2030 que hace un rato uno de sus compañeros había comentado. Esta agenda, como muy bien lo dijo su compañero, plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Con 169 metas, de carácter, dice, integrado e indivisible, que van a abarcar las dimensiones que nosotros hemos mencionado, tanto económicas como sociales y también ambientales. ¿Ya? Esta agenda va a entrar en vigor el 1 de enero, bueno, ya entró, ¿no?, en vigor el 1 de enero de 2016 y va a regir hasta el año 2030, por eso se llama Agenda 2030, ¿correcto? Ahora, dentro de esta Agenda 30 van a haber ciertos países, pues, como por ejemplo Estados Unidos, Perú, Colombia, que van a plantear planes binacionales, o sea, planes entre países, por ejemplo, Perú y Colombia, ya tienen muchos acuerdos respecto al desarrollo sostenible, para que de esa manera se pueda impulsar pues el crecimiento verde, la reforestación, la protección de las áreas naturales, ¿no? De conservación que hay en cada uno de sus países, ¿no? Y también pues enfrentar en conjunto a través de planes binacionales problemas como el problema pues, del cambio climático. ¿Ya? Vamos a ver un video cortito, si es que el tiempo nos lo permite, respecto de lo que vendría a ser la Agenda 2030. ¿Ya? Vamos a ver en un ratito.